Bien, como les dije, estoy con Eduardo Fidanza, director de Poliarquía y uno de los más intelectuales más respetados del país. Eduardo, ya que sos director de Poliarquía, te quiero que empecemos a ver con una breve información sobre cómo está la opinión pública con respecto del gobierno, de los problemas y todo lo demás. Pero breve para que después hagamos el análisis. Acá hay algunos indicadores. El presidente perdió en las encuestas nuestras más o menos 10 puntos de aprobación en 2 meses. Ya mucho. Es, comparado, por ejemplo, con el gobierno de Macri, bueno, es una pérdida significativa. Sin embargo, hay una pregunta muy importante, que es una pregunta que forma parte del índice de confianza en el gobierno, que le pregunta a la gente si el gobierno sabe cómo resolver los problemas, si sabe pero necesita tiempo o no sabe. Todos los gobiernos del mundo esperan que la gente diga sabe cómo resolver los problemas pero necesita tiempo. Y ahí estamos en un 60-40, quiere decir que todavía el crédito está. Pues el crédito es... 60 que necesita tiempo. Sí, 60. Quiere decir que hay 6 de cada 10 que dicen, para decirlo en lenguaje coloquial, hay que bancarlo. Claro. Pero perdió también. Perdió ahí una cantidad de puntos. Entonces uno puede decir, bueno, esto es una tendencia. Nosotros cuando tenemos una diferencia de puntos entre un mes y otro, para saber si es una tendencia hay que esperar por lo menos 3 meses. Bueno, y ahí está la cuestión, la cuestión que se hace entonces. Ahora yo creo esto. Para analizar este momento y todos los momentos, pero hay que hacer una distinción. Las encuestas de opinión tienen límites, además de tener problemas para describir las opiniones. ¿Por qué? Porque son escalas, porque son preguntas cerradas, porque creo que hay que ver opinión pública, la política se maneja mucho con los índices de opinión. De hecho, el gobierno que sostiene, como otros gobiernos, bueno, yo tengo tanto. Lo que sabe el gobierno que tiene son 56% de los votos, que los tuvo hace 2 meses. Tiene eso valor la opinión pública, pero hay otro nivel, que yo le llamaría la sociedad, la cultura, los lazos sociales, los discursos, los sentimientos, los miedos, las expectativas. Ahí la situación está más compleja y eso se capta con estudios cualitativos, no con estadísticas. ¿Qué van empezando a mostrar los estudios cualitativos? Eso, angustia, en algunos casos desilusión. El otro día alguien decía en un focus, votante de Milei, bueno, clase media baja suburbana, nosotros lo votamos, pero la verdad es que nos cayó con todo. Y nos cayó con todo para clase media baja es no llegar con lo más elemental a fin de mes, ¿no es cierto? Y bueno, y ahí uno se tiene que preguntar, porque la clase media baja es la que produjo el cambio, porque era la que votaba tradicionalmente al peronismo. Ahora lo votó a Milei, porque efectivamente se dejó de ver representada por el peronismo, pero ahora tenemos que ver muy bien, decía Pichetto, es la clase media, por cierto, es la clase media baja. Vamos a la conversación que aparece, no solamente la conversación que sostenemos, sino las que se ven en los estudios. Se habla de los precios y se habla de la desproporción entre los precios y los ingresos. ¿Cómo se afronta la prepaga? ¿Cómo se afronta el colegio? ¿Sabés cuánto cuesta un cuaderno? Pero vos viste lo que vale un frasco de medio litro de aceite. Pero, bueno, todo esto es esto. Y según el nivel, la gente dice, bueno, y el boleto del colectivo, y el subte, y esto y aquello. Esa es la conversación. Entonces, bueno. Ahora, déjame que te haga una pregunta. Sí. En torno a eso se agrega un presidente que tuvo la reacción que tuvo en los últimos días con los gobernadores, con los diputados, que los maltrató, bien maltratados. Y algunos se merecerán y otros no. Pero digo, ¿cómo sigue esto? Bueno, yo creo que se puede plantear algo, que es la cuestión de qué género estamos. ¿Viste? Vamos al cine, vamos al teatro, y ahí se exponen distintos géneros. Y en la política también. Entonces yo diría primero, esta es una película sobre política o sobre religión. Segunda cuestión, ¿qué género es este? Este es un género
dramático o es ¿Te un referís a género la religión? trágico? Porque Bueno, Milei es un hombre religioso. bueno, ¿qué está mostrando el presidente? Una actitud más religiosa que política. Hay un artículo muy interesante en el Clarín, de un especialista, Ian Buruma, que habla sobre el primer ministro de la India, Modi. Bueno, son líderes más religiosos que políticos. Y acá estamos viendo esa colonización del discurso religioso que desplaza el discurso político. El presidente habla de la fuerza del cielo, pero él además asume una actitud mesiánica que coincide totalmente con lo que Max Weber decía y conocemos de la ética de la convicción. ¿Y cómo es la ética de las convicciones? Mi Dios me manda, vengo a cumplir una misión, no me importan las consecuencias. Y dice Weber, bueno, supone además la estupidez del mundo. Quiere decir que el que tiene esa misión mesiánica puede ser seguido por aquellos que creen en él porque encarna la verdad. Pero no es una verdad como el pluralismo democrático. Tengo una verdad, bueno, vamos a discutir. No, esta es una verdad que no puede convivir con nada porque es una verdad fanática. Cerrada, no puede convivir. Y acá lo que estamos viendo es un fenómeno, porque después tenemos que ver las consecuencias de estas cosas. Milei ha determinado que este y aquel es la casta. La política es la casta. Sí, pero eso también es de acuerdo, porque después lo suma Scioli. No, por supuesto, pero yo no me refiero a esas decisiones, me refiero a algo así, ¿no es cierto? Con las personas a las cuales yo, digamos así, determino que representan el mal, me llevo también la profesión, me llevo también los métodos. Yo creo que este presidente, en realidad, no cree, no solamente los políticos, no cree en los métodos, no cree en la profesionalidad. Qué extraño. Miguel Ángel Pichetto, ¿qué representa? El político profesional. Bueno, no quiero a ese político, no quiero su profesión, no quiero sus métodos. El diálogo no es una cuestión de almas sensibles en la democracia, es una parte del método. Entonces, si maldecimos a las personas y si descartamos los métodos, la pregunta es ¿qué queda? Y bueno, queda un ajuste muy grande sin pacto fiscal, sin acuerdos, quedan las apelaciones religiosas, queda ese protagonismo, esa autorreferencialidad en las redes. Bueno, todo eso que hace que los que lo observamos nos preguntemos si en el siguiente episodio, por ejemplo, el presidente está llegando mañana, él va a cambiar algunas de estas formas. Muchos dicen, bueno, tendrá otros planes. Mi punto, y por el cual yo no soy demasiado optimista, y espero equivocarme, es que los iluminados no tienen plan B, porque el plan B es propio de una flexibilidad y en tal caso de ser capaz de reconocer que uno se ha equivocado. Los iluminados, los fanáticos, los mesiánicos, si tuvieran plan B no serían eso. Y creo que, excepto que veamos un presidente, a lo mejor el Papa lo ayudó en eso, a lo mejor llorar en el Muro de los Lamentos, no sé, ¿no es cierto? Lo convierte en una persona más flexible, aunque tenga convicciones, porque esta religión de la que yo hablo es una religión fanática. Las religiones modernas no son fanáticas, ¿no es cierto? El Papa es el jefe de una religión, pero hay otras religiones. Bueno, la religión, ni siquiera el islamismo, ¿no es cierto? Hay expresiones... Hay expresiones fanáticas. No, las grandes religiones históricas son religiones basadas en la cuestión del amor, del intercambio. Bueno... Ahora, así pareciera que él está dispuesto a gobernar sin Congreso. ¿Se puede gobernar sin Congreso? No se puede gobernar. Bueno, no se puede gobernar sin el método de gobernar, no se puede gobernar sin el Congreso. Y acá viene este punto. Yo creo que Macri, que representa una línea muy clara, Macri es un político de derecha, de una derecha democrática, que tiene además un programa económico que podemos llamar neoliberal, pero digamos, Macri ve esa escena, supongo, y bueno, piensa que tal vez se puede racionalizar este gobierno. Pero vuelvo, para eso, y lo vamos a ver
a partir de mañana, tiene que haber un aprecio a la negociación, que es parte del método democrático. ¿Querrá el presidente negociar realmente? ¿Querrá darse cuenta frente a su debilidad que necesita una forma de gobierno de coalición? No solamente necesita un bloque parlamentario, ¿no es cierto? Necesita seguramente un gobierno de coalición. Ese gobierno de coalición lo necesitaron presidentes anteriores, ¿no es cierto? Pero necesita por lo menos esto, porque además, y acá hay un tema de fondo elemental, los gobiernos no peronistas en la Argentina empiezan el partido perdiendo 1-0, ¿no es cierto? Este es un gobierno no peronista que se propone un ajuste muy, muy severo, sobreactuado, porque ni siquiera es el ajuste del Fondo Monetario, que está en una minoría absoluta. Entonces, por eso cuando se ven estas cosas, lo único que resuelve esto es un discurso religioso, ¿no es cierto? Yo estoy en minoría, pero me asisten las fuerzas del cielo, y se va a abrir ese cielo y se va a demostrar. Pero las cosas no funcionan así en el mundo, es lo que estamos viendo. Y bueno, ahora tenemos la expectativa, porque el presidente ha recibido 56% de los votos, tiene legitimidad de origen, pero tiene que demostrar que es un líder. Y eso es lo que yo creo que está en cuestión. No está siendo un líder. Muchas gracias, Eduardo. Se nos terminó el tiempo a los dos. Chao, hasta el lunes.